Jaimito, lo logramos, llegamos al segundo capítulo. Hola Nata, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien. Ay, buenas tardes, casi noches, casi días a quienes nos escuchen, no solamente desde Colombia, sino en otras partes. Como pues ya te dije, no, pues logramos llegar a este segundo capítulo y ojalá algunos de los que nos escucharon en el primero no se aburran y nos sigan al segundo. Muchas gracias. Seguimos frente al cañón. Bueno, pues para quienes llegaron a este capítulo y no, de pronto no tuvieron el chance de escuchar el primero, mi nombre es Natalie Lobatón y mi compañero de podcast, amigo y también colega Jaime Barón. Somos dos ingenieros ambientales que pues, nos juntamos en este proyecto y queremos pues simplemente plantearles distintos temas de una manera súper amable, relajada, así como somos nosotros, con temas pues de sostenibilidad y cambio climático. Básicamente pues abarcamos como 4 partes durante todo este tiempito que nos escuchen por capítulo y pues vamos a hablar de cosas de pronto no tan positivas, pero también queremos quitarle el sinsabor con alguna noticia buena, también con temas pues interesantes, científicos, no aburridos, pero que les puede despertar la curiosidad y también darles unas recomendaciones, cosas muy fáciles de cómo funcionar con este nuevo tema de sostenibilidad. Eh, ¿Qué tal estuvo tu semana? Bien, Cuéntame. movida, muy movida en realidad, con muchas cosas, sacándole tiempo a este podcast con mucho cariño en realidad. Eh, Tratar de distensionar un poco la semana con estos espacios, que sabemos que mucha gente escucha los podcasts mientras está trotando, mientras está, no sé, haciendo oficio, mientras está relajándose, bueno, en fin, o mientras duerme o algunas cosas para dormir, bueno, en fin. Entonces, sí, como tú decías, un espacio para que las personas aprendan de sostenibilidad, entiendan de sostenibilidad. Eso no es solo para ingenieros, eso es para cualquier persona que quiera venir a escucharnos. Es un poco de actualidad, entender cómo está el día a día en, en este tema del cambio climático y sostenibilidad y saber que en nosotros está el cambio. Es como uno de los mensajes también que podemos empezar a darles a nuestros oyentes, que nosotros tenemos el cambio. ¿Y tu semana qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Qué También hiciste? estuvo movida, ¿sabes? Bastante trabajo, pero este espacio del podcast como que es también para darse uno cariñito, especialmente pues estando tan lejos, para quienes no saben, yo estoy radicada en Australia, Jaimito está en Colombia, entonces nos hacemos cariñitos a distancia con esto, hablando de distintos temas y que Nos pues ponemos que al nos día. conozcan, sí, que nos conozcan cómo somos, es también muy interesante. ¿Qué te cuento de raro? Asistí a una obra de teatro aquí en la ciudad en la que vivo, que es de Harry Potter. Si tenemos algunos fanáticos del universo de Harry Potter, pues bueno, hay una obra de teatro espectacular. Espero que la adapten para habla hispana porque es genial, la puesta en escena espectacular. Me gustó muchísimo. Unos ¿Cuánto, efectos especiales, cuánto no dura? música. ¿Cuánto dura una hora de Dura Harry Potter? poquito, dura 3 horitas. Miércoles. Y Dura el, 3 horitas con un intermedio de 20 minutos. yo tengo que Pero confesar les algo. digo, Yo tengo que confesar algo que yo nunca me he visto una sola película de Harry Potter, la verdad. Creo que ¿en qué mundo vives? ¿En qué universo alterno vives? no Se los van a sé. espantar los oyentes, se nos van a espantar. No, no, pero aquí somos incluyentes, o sea, Es no un me, podcast incluyente. no me he visto películas de Harry Potter, pero me he visto casi todas las de Star Wars y yo sé que ese tampoco es muy fácil de digerir para todo El el mundo. universo de Star Wars, Entonces, interesante. No como, soy una fan de Star Wars, pero si me hablas un poquito, ok, hablamos en el mismo idioma. ah, bueno, está Bueno, bien. ahí Entonces, estamos, entonces estamos a sí, paz, estamos a paz. yo compenso por otro lado. Sí, 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 no pasa nada. Pero, bueno, 3 horas es interesante, pero perdón la pregunta, ¿es todas las películas resumidas o cómo es el? No, de hecho es una obra extra que se desprende Ah, pues, de la saga de 7 películas. Entonces, pues es algo que nadie ha visto. La sí. historia es una secuela. Es Ah, súper interesante. Yo creo que los fanáticos de esa saga, si algunos nos acompañan aquí, pues saben.
Ok, saben qué es esa secuela, tal vez ya han leído el libro, se han leído algún artículo. ok. Entonces es súper interesante. Entonces eso fue así mi semana, salirme un No, poco súper del movida, no, yo estrés. sí me la pasé, fue trabajando, pero prometo hacer algo la próxima semana para contarles. Pero no, Por chévere. favor, Que no tráeme seas, alguna que no seas actividad. solo tú, que estuve viendo muchas noticias de arañas, fue lo único que vi, pero ya. Y no, tú, aracnofílico. Esto ya no es una fobia, tú tienes un problema, tú tienes un problema. Después les estaremos contando más de esta exótica región en la que vivo, el pequeño pedazo de tierra que es Australia. Dale, no, Dios. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, bueno, como les había comentado, vamos a empezar primero pues como con la noticia mala. No le preguntan siempre qué quiere, la noticia buena, la mala, la no tan mala. Entonces empezamos con lo malo, con eso de aquí en adelante todo nos parece perfecto. Exacto. Entonces, pues, ustedes van a decir qué tan intensa yo con esto de los glaciares, pero pues es que esta noticia es súper interesante y es no solo en este contexto. Entonces, les voy a contar acerca de algo llamado la sangre glaciar. Pues esta noticia que traje hoy está relacionada más específicamente con los nevados en los Alpes franceses, pero Ok, entonces los voy a poner en contexto un poquito. Resulta que a lo largo de los siglos en esta zona se observa un fenómeno pues bien curioso y es que la nieve toma una coloración como rosado rojiza, especialmente pues cuando empieza la primavera y por supuesto ya cuando llega el verano. Este fenómeno lo llaman nieve rosa o nieve de sandía por la tonalidad que da y se da cuando las algas, que son pues unos organismos muy pequeñitos, microscópicos, absorben la luz ultravioleta para realizar la fotosíntesis. Ellos también fabrican su propio alimento. Entonces, al principio, pues esto no se identificó como algo anormal porque la presencia pues de las algas en general promueve el equilibrio de distintos ecosistemas. Entonces, no solamente están en la nieve, sino los vamos a encontrar en el mar y en los suelos también. Pero pues va a haber equilibrio siempre y cuando no excedan el volumen o la cantidad permitida en el área en la que se encuentra. Entonces, esta especie de algas rojizas fue descrita, imagínate, por primera vez en el siglo III antes de Cristo. ok. El filósofo Aristóteles describió este curioso fenómeno y pues la verdad se logró identificar ya con la ciencia moderna más o menos en el 2019. Pero el fenómeno pues lo han visto ya muchas veces durante mucho tiempo. Lo que sucede, vamos aquí a la parte no tan chévere, es que las floraciones de estas algas se están expandiendo, perdón, cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Está amenazando como tal la supervivencia de los nevados. Entonces, ¿qué pasa? Por la pigmentación rojiza que tienen estas algas naturalmente, tienen una mayor facilidad de absorber la luz solar. Entonces, la hipótesis es que esto podría estar generando que la nieve se derrita más rápido, especialmente pues cuando la cantidad de algas cubre toda la superficie. Entonces, imagínate cómo ver la nieve sangrando. Es básicamente el aspecto que da. Y pues súmale el aumento de temperatura a nivel mundial como pues la consecuencia del cambio climático, entonces colabora a la desaparición de la capa de hielo. Entonces, pues algunos científicos de ingeniería genética, unos franceses, dicen pues que los volúmenes de estas algas pueden estar aumentando también por las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Y pues como ya sabes es el mayor problema, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que pues es la materia prima para que estos organismos se reproduzcan. Entonces imagínate, es como un cóctel para que haya una sobrepoblación. Aparte, pues también se ha identificado que son organismos súper versátiles, se adaptan a distintas alturas y condiciones y requerimiento del ambiente. Entonces, básicamente van a sobrevivir sí o sí. Eh, Ejemplos de otro tipo de algas, no solamente en los nevados, es pues a lo que llaman la marea roja, que son unas algas que se proliferan en el mar y causan daños impresionantes impresionantes. De hecho, te tengo un dato curioso, Ok. y es que aquí en Melbourne hay un lago rosa, Ah, le ok. llaman el lago rosa, y para la época de primavera-verano, tú vas y el agua se ve rosa, un color espectacular. Ok. Lo único, pues, es un lago creado artificialmente, tiene unas concentraciones de sal altísima, de hecho, es precioso para ver, pero pues recomiendan que tú
no nades ahí porque las concentraciones de sal más la actividad de los microorganismos de las algas en este caso pues pueden ser perjudiciales para tu piel y tóxicas. Entonces pues siguen en estudios porque necesitan predecir el comportamiento y ver qué tanto puede alterar el ecosistema. Mira que ahora que hablas de ese tema de que por la tonalidad de las algas y por la tonalidad de la nieve reflejaba menos el calor. Yo alguna vez escuché o vi un proyecto que había para proteger los glaciares y los glaciares. Y era que pintaban el suelo de los glaciares de blanco. Entonces, bueno, los glaciares no, discúlpame, las montañas. Entonces, en los picos de las montañas, como se va reduciendo la nieve, entonces va saliendo suelo orgánico, principalmente oscuro. Entonces, lo que se pintarlo o las rocas las pintaban pues, de blanco para reflejar el calor. El color blanco tiene una ventaja, es que refleja la luz solar y obviamente reduce que pues no se genere tanto calor en el sitio. Entonces, cuando hablaba de las tonalidades, yo sé que sí influye bastante en que se retenga más calor y por ende pues se reduzca más. Entonces es como un efecto adverso de que se derrita la nieve y adicional se acelera, entonces se acelera más rápido por este proceso. Entonces, creo que hay formas de mirarlo. Yo creo que ese proyecto voy a investigar, prometo para otro podcast traer algo de ese, para ver qué resultó, porque eso ya fue hace bastante tiempo. Pero sí es cierto lo que tú dices, es muy, muy complicado. Yo, Sí, esas capas de estos microorganismos absorbiendo y reteniendo energía, pues ya sabes, todos son moléculas, movimiento, pues de acuerdo, es, de acuerdo, ¿no? Bueno, yo voy a retomar en el último podcast algo pues muy similar a lo que tú estás hablando de temperatura y olas de calor. Estuve trayendo unas noticias desde más o menos mayo, junio, pero pues son bastantes, entonces nos quedamos en julio en cuanto a recorrido por las olas de calor, en cómo se están comportando. Entonces la idea es iniciar ahorita, terminar en este podcast el resto de noticias y dejar al día todas las horas de calor que hubo y las consecuencias que tuvo en el proceso. Entonces, eh, arrancaríamos. Bueno, entonces, en agosto, ¿qué sucedió? China particularmente empezó a reportar en agosto que tenían la ola de calor más larga registrada hasta el momento en el país. Estaban manejando temperaturas de hasta 35 grados en China, y adicional a eso hay un río muy importante que se llama, bueno, no sé si se pronunciará así, me perdona la pronunciación, que es el Yangtze, eh, que está empezando a reducir su caudal. Algo similar a lo que hablamos el podcast pasado de que está sucediendo en California, que también las represas, los ríos, están empezando a reducir su caudal, y empezó a verse también escenas similares en otros ríos de Europa. Entonces estamos hablando del Rin, del Danubio, que a propósito pues, es el río más largo de Europa Occidental, el Loira, que es un río en el oeste de Francia, donde muchos residentes empezaron a encontrarse que los lechos de los ríos estaban muy secos, y que normalmente pues esos espacios donde vivían los ríos estaban cubiertos por metros y metros de agua, hoy en su momento los encontraban secos. Otro dato interesante del Danubio es que el Danubio es el canal de navegación más importante de Europa, y debido a esas sequías y a esas altas temperaturas que empezaron a presentarse, pues empezaron hasta a aparecer barcos de guerra que estaban hundidos durante la Segunda Guerra Mundial y que estaban en los lechos de los ríos, y empezaron a salir pues, a superficie o a visibilidad. Y también esos bajos niveles de los ríos que estaban afectando a varios países empezaron en Francia particularmente a afectar a 56 plantas nucleares en Francia, muchas de las cuales dependen del agua pues para mantener fríos los reactores. Sabemos que
los reactores dependen de una circulación de agua para controlar la temperatura, pues por los procesos de fusión que se generan dentro de los mismos. Eh, Se vieron muchas imágenes de ríos muy secos, el río Po, que es en la región de Veneto de Italia, donde estaban sufriendo la peor sequía en los últimos 70 años. En las regiones del norte del país de Italia también se declaró estado de emergencia. Se empezaron a hacer racionamiento pues, de recursos. Un equipo científico de la Comisión Europea afirmó que esta sequía extrema o ese verano podría ser la peor que se había presentado en el continente en 500 años. Entonces son cifras muy, muy alarmantes en términos de horas de calor. Trasladándome pues de Europa y de Asia a Colombia, el IDEAM sacó un análisis o publicó un análisis de cómo realmente ha venido subiendo la temperatura, particularmente en Bogotá. Bogotá pues, es la capital de Colombia para los que nos escuchen por fuera. Y es una ciudad que está a 2.300 metros de altura, es una ciudad, en teoría debe ser muy fría, ¿no? Y empezaron a identificar que desde los 90 la temperatura empezó a ubicarse o a subir entre 0,12 y 0,15 grados centígrados por década, si se tiene en cuenta pues, los promedios diarios. Esto es un promedio diario de temperaturas. En el 62 la media anual era de 12,6 grados y en los siguientes 16 años empezó a superar la barrera de los 13 grados en algunas ocasiones durante algunos años. En el 63 subió a 13,2 y en los 70 ya igualó los 13 grados. Entonces empezó a verse como gradualmente por cada año empezábamos a subir en temperatura. En los 80 y 90 los registros anuales por debajo de los 12 grados, que era lo que se venía acostumbrado en los años anteriores, solo fueron 3 años, el 85, el 89 y el 96. Y se empezó a presentar la mayor variación entre un año y otro, que fue en el 97. La temperatura venía en 13 grados y subió a 13,5, una variación muy alta. Y luego volvió a bajar, perdón, en el 96 era 12,8, promedio 13 grados en la década, y en el 97 subió a 13,5, se subió casi que media unidad. Y empezó a verse muchos aumentos en ese sentido. En el nuevo milenio, digamos que de 2000 para acá, los registros han ido fluctuando. 2016 y 2019 fueron los años con picos de temperatura promedio más altos. Y se encontró, de acuerdo con un científico y profesor de la Universidad Javeriana, que es Juan Benavides, se encontró que podríamos pensar que un grado al final no es mucho, pero tiene bastantes pues, significancias en términos de qué genera un grado más en una ciudad como Bogotá. Entonces esto indica que hay varios días al año que son o más cálidos o hay días muchísimo más fríos. Entonces hemos tenido, los que vivimos en Bogotá o cerca de Bogotá, como es mi caso, que empieza uno a sentir que las noches son muchísimo más frías o en algunos tramos del día hace mucho, mucho calor. Y hay una comparación bien interesante, y es que Manizales, que es una capital también aquí en Colombia, está a 1800 metros sobre el nivel del mar. Bogotá pues estaba a 1600. Y hay una diferencia importante, y es que hay un cálculo que es que por cada 100 metros de elevación debe haber un grado centígrado de diferencia. Entonces, con las temperaturas actuales que tenemos en Bogotá o en la capital, es como si estuviéramos moviendo la ciudad unos 100 o unos 150 metros hacia abajo. Es como si la ciudad se hubiera bajado de altura y estuviera 150 metros por debajo de lo que estamos actualmente en términos de temperatura. Entonces eso tiene efectos muy graves porque Sabana y Bogotá son sectores que tienen cultivos específicos del piso térmico como tal, y el uso que se le da a agua empieza a cambiar, el uso que se le da al agua empieza a cambiar porque los cultivos empiezan a cambiar sus rendimientos. Y también cosas tan sencillas incluso en cómo se visten las personas, ¿no? Uno puede mirar las fotos de los 50 de Bogotá, y las personas estaban con sus trajes, sus gabardinas, porque el frío era muy, muy fuerte. A hoy, ver a una persona con traje no es tan sencillo por las temperaturas que se ven por lo menos a mediodía aquí
en Bogotá o en la Sabana y esas diferencias, en algunos casos de 2010 para acá, la temperatura ha sobrepasado los 20 grados durante el día. Y eso en los años 60, hace 40 años, más de 40 años, estábamos hablando de que solo en una oportunidad, o en dos oportunidades, perdón, había ocurrido. Entonces, para tener una noticia un poco más local de lo que estamos viviendo y de cómo se ve pues en Bogotá o en Latinoamérica también, cómo se empieza a afectar. Yo creo que, pucha, creo que me voy a quedar hasta ahí en Bogotá. Ya el próximo podcast terminaremos, ya me queda el último tramo de olas de calor, que ya llevamos bastante tiempo en este tema, pero lo de Bogotá me gustó bastante, no sé cómo lo viste, tú que viviste acá tanto Es, tiempo. es un tema denso, es mi ciudad, yo nací allá. Creo que una de las señales que nos deja saber que el clima y la temperatura en promedio ha cambiado es la sensación térmica. No se, Bogotá no se siente igual. De La acuerdo. última vez que visité Bogotá me estorbaba ponerme un saco, una chaqueta, Sí, sí, sentía como calor, lo que tú dices, era como si hubieran bajado la ciudad unos metros más abajo, valga la redundancia, decía que calor y sudaba y decía, se sentía el sol súper fuerte o el frío era muy extremo, entonces nos íbamos a una hora del día de un extremo de temperatura al otro. Sí, ya las personas efectivamente no se visten igual, entonces vemos también cambios en la dinámica y en los demás países, las demás regiones del mundo realmente las noticias que se escuchan no son nada comunes o lo que solían ser. Realmente esto es un proceso que se ha hecho mucho más evidente a lo largo del tiempo. de Pero acuerdo. si la sensación térmica, si me lo preguntas desde un punto personal, para el que no sea científico, investigador, entienda estos temas a profundidad, lo que siente, cómo se sentía cuando era niño estando en su ciudad, cómo se solía vestir, qué horas del día eran las preferidas. Tú preguntas, haces un censo y la percepción es completamente diferente. De acuerdo, de acuerdo. Em, bueno, cerrando entonces estos impactos que son como las noticias que uno dice, oiga, de preocuparse, vamos a pasar como al segmento más positivo y como hay muchas soluciones que empiezan a verse a partir de ahí. Yo voy a arrancar a contarles tres noticias muy rápidas de cuáles son las soluciones que hemos visto o como tú lo dices, esos avances científicos de, que debemos tener como en cuenta de que sí hay personas trabajando por darle una imagen distinta a este tema del cambio climático y que hay formas pues para solucionarlo. Voy a arrancar con una propuesta de directoras del Rocky Mountain Institute, donde empezaron a mirar cómo mejoraban los aires acondicionados. Resulta que el aire acondicionado pues es una herramienta muy necesaria obviamente por todas estas olas de calor de las que yo estaba hablando, pero pues también consume mucho energía y evidentemente pues al consumir mucha energía pues también tiene una huella de carbono detrás muy grande. Entonces empezaron a mirar cómo combinaban sistemas híbridos de compresión de vapor para que tuvieran refrigerantes menos contaminantes y que los aparatos de aire acondicionado tuvieran muchísima más eficiencia eh, en su funcionamiento. Esto tiene una desventaja y es que tiene una inversión a corto plazo más alta, porque estos equipos de aire acondicionado pues, son más costosos. Sin embargo, pues eso permite que se ahorre, seamos eficientes en energía y a un largo plazo, o ni siquiera a largo plazo, realmente es un mediano plazo, por lo menos unos 3 años, esa inversión que se hacía de los aires acondicionados se iba a amortizar en esos 3 años. Paso a otra noticia muy interesante y es una startup pionera empezó, que se llama DeepMind, empezó a mejorar con una aplicación la medición de la eficiencia energética de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios. Estos innovadores trabajaron con Google y en el 2016 lograron optimizar los sistemas de refrigeración de los servidores de Google y de todos los equipos, logrando reducir el consumo energético de las instalaciones hasta casi un 40%, o sea, casi que reducen la mitad de los costos
de consumo de energía. Y estas eficiencias energéticas son más significativas de lo que parecen porque al final hay un cálculo que yo no conocía y haciendo esta investigación lo encontré y es que los edificios producen cerca de una quinta parte de las emisiones totales de carbono del mundo. Y eso pues yo no lo tenía tan claro. Entonces una startup que te ayuda pues a ahorrar energía en tus instalaciones. Y cerrar estas noticias o estas tres noticias con un reportaje que se hizo sobre la ganadería. Y es que casi dos tercios de las emisiones de metano se relacionan con la ganadería y con las actividades humanas, obviamente. Entonces se encontró, ahora que hablabas de algas, se encontró una forma de alimentar o incluir una dieta dentro a la ganadería o a la hora de alimentar las vacas y es que se les puede dar una alga roja que crece principalmente en los trópicos y eso reduce las emisiones de metano en un 80% de estos animales. Entonces este descubrimiento habla de que pues obviamente son 1.500 millones de cabezas de ganado que hay en el mundo. Entonces quizá la población de las algas no alcance para todas, pero se está buscando la forma de que se pueda trabajar sobre el ingrediente principal de las algas y se produzca un alimento para que los ganados no generen tantos gases y la emisión de metano se optimice. Entonces esas son mis tres noticias, no sé si tengas ahí alguna para comentar, sobre todo la última me pareció muy chévere de cómo alimentar mejor a los animales. Oye, súper interesante eso de optimizar pues el uso de sistemas de aire acondicionado y demás, especialmente pues en países donde se tiene como tal la temporada de verano, Ajá, primavera y pues se está sintiendo mucho más y te lo digo por experiencia propia, realmente se vuelve una necesidad del uso de esos sistemas. Yo he tratado de ser muy responsable, realmente usar estos sistemas cuando si hace mucho calor que no lo tolero, no lo soporto, no puedo, hago uso. Pero si siento que puedo tolerarlo, procuro no encenderlos. Lo mismo pues en época de frío. Entonces me parece muy bueno como incentivar eso. Si, ok, lo tienes que usar, que entreguen pues, herramientas de cierta forma para que sea mucho mejor. Lo mismo en los edificios, el optimizar, porque pues las ciudades son metrópolis, de ¿sabes? acuerdo. Y siento que eso no va a parar. Entonces, si hay innovación en la manera en que están construidos los sistemas, ya sea eléctricos, paneles solares, lo que sea que vayan a usar para ponerlos en funcionamiento, está genial, está Yo te súper iba, interesante. yo te iba a preguntar algo, ¿sabes? Porque nosotros pues hablamos mucho, pero a veces no hablamos de cosas de este estilo, pero sí se ha visto de pronto un cambio en el costo de la energía, pues digamos que acá, particularmente en Latinoamérica, no nos ha dado tan duro el tema de energía, pero no sé si en Australia el tema de la energía si haya subido, o el mismo combustible, ¿no? Bueno, la electricidad es de los servicios públicos más caros, Ok, realmente. Es supremamente costoso. Tienen un montón de subcontratistas acá. Sí, en Colombia, o bueno, en Bogotá creo que solamente contamos tal vez con un proveedor sí, 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 de sí. energía eléctrica. Acá tienes para escoger. Ah, Cada sí, uno tiene un rate distinto. Sí, hay muchísimos proveedores, pero es uno de los servicios más costosos. Entonces, aquí por temporada yo te puedo decir, mira, cuando es verano, ajá, si necesitas el aire acondicionado y mantener tu casa fría, pues imagínate el costo de la electricidad. Cada factura en cada 3 meses es altísimo. El claro, combustible recientemente se puso supremamente caro, especialmente por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los combustibles se pusieron locamente de caros. acuerdo. Entonces realmente generó una afectación súper fuerte. Pero si la electricidad es una de las cosas más costosas aquí, Ok, realmente, claro. y es precisamente porque Australia no cuenta, no hay como tal gran cantidad de represas, y en eso tienes razón, comparado con un país como el nuestro, que tenemos tanta riqueza de agua dulce, de cuerpos Ajá. de agua dulce, ríos, represas. Aquí son contadas y actualmente estamos pasando por una época de lluvia, la niña ha estado pegando muy fuertemente, entonces las represas pues puede que sean realimentadas, por así decirlo, si esa es la palabra correcta. Ok, Entonces es un sube y baja.
No sabemos cómo va a estar el verano, pero estoy segura que puede que afecte muy fuertemente el tema de electricidad. Cuando los cuerpos de agua bajan su nivel, sí hay como bajones Sí, en la electricidad. Entonces fuerte, sí, fuerte, sí, fuerte. No, tenía esa duda porque particularmente en Europa, yo tengo familia en España, subió el 40% de los combustibles. O sea, un galón me, bueno, me ya es atrevería a allá es decir por que litros, ¿no? Subió como el sí, me 40%, atrevería a decir que algo acá similar. es lo mismo. Acá subió, si yo te lo pongo así, pagaba, no sé, para tanquear el carro que tengo. Mi carro no es muy grande, es un carro realmente pequeño, el consumo es muy bajo. Lo tanqueaba con 45 dólares, ahora necesito tanquearlo con $70. Claro, de acuerdo. Sí, 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 el costo subió, el se costo nota la subió. diferencia. Entonces, ahorita lo que el gobierno está haciendo tiene una iniciativa para el consumo de energía es, ofrecen a hogares y empresas el cambio de bombillas Ah, por ok, bombillas ahorradoras que duran más completamente gratis, van, te hacen la instalación súper. y los paneles solares entonces dan créditos para que los paneles solares se puedan instalar. Entonces acá muchas casas, te digo, tienen sus paneles solares. Qué bien, eso es muy bueno. Muchas bombillas, te digo, es un boom los paneles solares. De hecho, tengo una amiga que su pareja australiano, él tiene su propia empresa de instalación de paneles solares y ese hombre no para. La gente Sí, invierte porque sabe que es una verdadera, es un ahorro bueno. eh, sí, Ujú. es algo, es un cambio y pues es una manera de colaborar con la situación, con lo que sucede y te ves tú beneficiado y pues colaboras con la crisis. Listo, no, súper. Bendiciones. Dale, entonces creo que te doy espacio a tus noticias y dale. Muchas gracias, colega. Bueno, les cuento que hay una iniciativa que empezó una empresa germano-india, se llama Nunam, no sé si lo estoy pronunciando bien, y están trabajando de la mano con la Fundación para el Medio Ambiente de Audi. Ok, O sea, para quienes no saben, Audi es una casa productora automotriz de las más famosas en el mundo. Entonces, pues, aunque la movilidad eléctrica promete mucho, ya hablando en temas de no consumir combustibles fósiles, pues hay unas cosas aún por ajustar, pero pues tenemos, mira, gente adelantada a su tiempo que está pensando cómo puede ajustar las cosas para que las consecuencias del uso de la energía eléctrica, especialmente pues en la producción de automóviles, pues no sea tan grande la afectación. Así como pues en el capítulo pasado hablábamos de, ¿será que van a haber suficientes estaciones para que pues, los carros eléctricos que decimos, sí, esperemos que así sea, hayan en el futuro que toda la gente mude de combustibles, perdón, automóviles de combustible eléctricos? Pues también surgió una pregunta y es qué pasa como con los componentes, especialmente las baterías eléctricas usadas en los carros. ¿Será que después de que se les acabe la carga, como lo decimos popularmente, ahí se le acabó la carga a la batería, ¿qué pasa? sí, Y sabemos que los componentes de las baterías pues no son muy amigables con el ambiente. Entonces resulta que a pesar de que estas baterías en los carros después de un tiempo ya no tengan la carga suficiente para que el automóvil se siga moviendo y tenga que ser reemplazada, sí tendría todavía carga, no muere del todo como nos hacen pensar a nosotros. Tendría una energía de pronto para poner en funcionamiento vehículos con menores necesidades, ¿sí? Que muevan menos peso y demás. Entonces, lo que esta empresa propone es que las baterías de uno de los modelos de carros eléctricos que Audi sí. produjo, la referencia es e-tron, que pues ya las baterías que ya cumplieron su ciclo de vida sean reutilizadas para mover los bicitaxis de la India. De pronto tú sabes esto, pero nuestros oyentes no. El flujo de visitaxis en la India es absurdamente alto, es loco, es impresionante. Este es un medio de transporte, o sea, muy amplio en la India. Entonces, pues esto permite que se alargue la vida, el uso de estos componentes y no desecharlos automáticamente, sino usarlos de la manera más eficiente posible. Entonces, con esto en mente, pues esta empresa Nunam
También se puso en la tarea de instalar paneles solares en los locales comerciales de sus socios para que los bicitaxis, los conductores, puedan recargar estas baterías de forma limpia. Imagínate, o sea, están a la vanguardia. Y pues para quienes no sabíamos, porque yo no lo sabía, tampoco, la red eléctrica de India se sustenta principalmente con la quema de carbón. Entonces, imagínate lo que esto causaría, el impacto tan positivo. Aunque pues el cofundador de Nunam no solamente se quedó ahí, él ya va pensando cuál es el siguiente paso, porque pues tiene en mente cómo podría ser para que las baterías no tengan solamente un segundo uso, sino un tercer uso. Entonces, si ya las bicitaxis no les sirve, entonces la idea es hacer un tercer uso de ellas para aplicaciones fijas, como por ejemplo la iluminación LED. Imagínate, entonces, y esto posiblemente salga a la luz, este proyecto para los bicitaxis, a inicios del próximo año. Les cuento a todos, las personas de la India son personas supremamente pilas, son personas muy metódicas. Digamos que la imagen que nos venden un poco cuando no hemos salido del país, nos venden una imagen de los indios un poco distorsionada. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos, actualmente trabajo con una chica de la India y te cuento que son personas de mente supremamente rápidas, tienen Sí, tienes muchas razón. ideas. Sí, Sí, claro. son personas, entonces mira, esta persona, este cofundador de esta empresa lo demuestra. Quieren sacar jugo al máximo de lo que puedan y en este caso me parece una iniciativa súper interesante, un proyecto que va a favorecer a muchos, a muchos. Es súper bueno, sabes que el agotar el rendimiento de la batería hasta su más mínima expresión, como tú lo estás mostrando, de pasar del carro a, sí, ya no puede mover el carro, pero puede mover el bicitaxi o el bici, sí, el bicitaxi. Y si ya no puede mover el bicitaxi, o lo recargamos de forma sostenible o lo bajamos a ponerlo para una casa y que ilumine la casa o donde uno quiera poner la iluminación o recargar teléfonos. Bueno, en fin, sí es cierto que yo he escuchado algo de cómo podía uno empezar a aprovechar las baterías al máximo y cómo de pronto la batería de pronto del teléfono de uno que no funciona, esa batería se puede reutilizar, como hacerle como economía circular y ponerla a alimentar otros elementos más pequeños. Me gusta mucho tu noticia, está chévere. Gracias, a mí también Está me chévere. encantó, me dejó pensando muchísimo. Ya, yo quiero ser bicitaxista. Yo entro en mi carro y me voy a volver bicitaxista aquí a transportar a la gente. Aquí hay muchos, sabes que aquí en Colombia hay bastantes y se empezó a tomar mucha Sí, fuerza. imagínate Aquí donde hay ese proyecto bastantes, llegara allá, aquí hay sería bastantes. Aquí en espectacular Bogotá hay muchísimos. y va a involucrar a la comunidad. Es Ajá. para personas del común y corriente, porque ya sabes que los carros eléctricos son percibidos como que eso es solo para la gente con dinero. Y bueno, debo confesar que comprar un carro eléctrico es bastante costoso, Sí. muy costoso. Entonces, imagínate tener a la mano de pronto un recurso no tan costoso, amigable con el ambiente. No, Hay que está bien. apostar, No, está bien. Como las patinetas, mejor dicho. como las patinetas. Ajá. De acuerdo. De acuerdo. Em, Creo que tienes otra noticia o, bueno, ya las dos noticias de cierre que tenemos los dos. La tuya Los de... dos, sí, pues este es un tipcito a modo de reflexión y tiene mucho que ver, es algo para que usted haga en su casa y sin necesidad de instruirse mucho. Hay muchas maneras de contribuir de manera positiva. En este caso, pues, vamos a hablar de los alimentos que acaban, pues, en la basura. Eh, por favor, cuando compren alimentos, verifiquen la fecha en la que se va a vencer o la fecha que recomiendan que ustedes los consuman. Compren solamente lo que ustedes saben que van a consumir en la semana o en las 2 semanas, porque piénsenlo de esta manera. Todo lo que ustedes desechan, también piénsenlo en términos de la energía que se gasta, petróleo, gas, carbón, para la energía que se gasta para producirlos, transportarlos y para luego desecharlos, ¿sí? Se pierde todos estos esfuerzos, por no hablar también de los fertilizantes o pesticidas o cualquier otra cosa que se use en la producción. Entonces, sean muy inteligentes al comprar comida, si pueden consumir cosas congeladas,
que ustedes saben que se van a vencer con mucha facilidad por, no sé, por el calor, por la humedad, por lo que sea. Si pueden consumir algo congelado no está mal. Hay marcas que son muy amigables, no son malas para el organismo. Ajá. Entonces sean muy inteligentes porque el desperdicio de alimentos de verdad se está convirtiendo en un problema global porque no solamente tiene implicaciones ambientales, sino económicas y sociales. Y se los digo yo, aquí en este país hay algo muy triste y es que en un restaurante cuando toda la comida no se vende, va a la basura por Sí. cuestiones de salubridad y demás, pero les digo, hay alimentos que podrían simplemente ser regalados a gente que se los va a comer y los va a aprovechar. Imagínense, estamos hablando de kilos de comida que salen al día de ciertos locales y cafeterías, porque lo he visto. De acuerdo. Entonces, sean más inteligentes al comprar sus alimentos, al reservar los recipientes que usan. Entonces, los dejo para que se queden pensando en eso. Vamos a pasar a Listo, tu tip, Nata. entonces. Entonces, yo cierro con bueno, no mi tip, pero sí mi noticia de movilidad sostenible. Tú sabes que mi emprendimiento es de movilidad sostenible, entonces soy muy em, fanático de hablar de movilidad sostenible. Este diagnóstico, porque eso es un diagnóstico que les voy a compartir, es del Confidencial de España, de un diario del Confidencial de España, y hizo un análisis particularmente en el país de cómo estaban los puntos de recarga de la, del país como tal. Ahorita que tú estabas hablando de los vehículos eléctricos, como que enlazamos muy bien con esta noticia. Les contamos aquí a nuestros oyentes que nosotros no preparamos, no sabemos cuál es la noticia que trae cada uno de nosotros, sino que lo hacemos a nuestro criterio. Entonces ahí estamos enlazando muy bien, estamos bien conectados ahí, Nata, en noticias. Entonces, este estudio está elaborado sobre las zonas rurales y urbanas en cuanto a la proporción que hay entre puntos de recarga de los vehículos, tanto en las urbanas como en las rurales. Y se encontró que 7 de cada 10 puntos de recarga se encuentran principalmente en las zonas urbanas o donde se concentra mayor población. Y en las zonas rurales no hay una buena proporción de puntos de recarga. Solo el 36% de los puntos de recarga se encuentran en carreteras principales o a la salida de las grandes ciudades. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España empezó y fijó conseguir 5 millones de vehículos eléctricos para 2030. Ahora que hablábamos de que son vehículos que van a empezar a tomar mucha fuerza o que ya están tomando mucha fuerza. Y estamos hablando de vehículos como lo llaman en España, turismos, furgonetas, motocicletas, autobuses, de todo tipo de vehículos. Y esto pues requiere, según este estudio, que se, se tengan que instalar entre 222.900 puntos de recarga cuando actualmente solo se tienen más o menos 5.900. Entonces hay un reto gigante en España en términos de instalaciones para poner muchísimos más puntos de recarga y se necesitan 25.800 cada año. Es decir, que aquí a 2030 tienen que empezar a instalar de 25.800 puntos de recarga. Entonces hay mucho trabajo en ese sentido para España. Adicional a eso, el 69% de todos los puntos que están actualmente en zonas urbanas están bueno, no en puntos como centros comerciales y demás, sino muchos están también en entidades privadas. Entonces la oferta y la demanda empieza a cambiar sobre esa proporción. Y asimismo, los puntos de recarga que se tienen no son supercargadores. Estamos hablando de que, de que la capacidad de un supercargador son 150 kilowatts de 150 a 350 para cargas rápidas y solo el 2% de los conectores actuales tienen esa potencia para que las recargas sean cortas de media hora a una hora. Era algo similar a lo que estábamos hablando de la noticia que yo traje el podcast pasado de la innovación que había de una empresa que te recargaba el vehículo a domicilio. Entonces, esta necesidad fue lo que originó que este tipo de empresas empezaran a innovar y a entender que mientras las ciudades se adaptan, pues hay muchas formas de hacerlo. Entonces, esta es como nuestra noticia de cierre, Renata. ¿Cómo te sentiste hoy? Ya nuestro segundo capítulo, ¿qué tal? ¿Te gustó? Ya nos estamos familiarizando más. Creo que esto nos gusta.
Estamos hechos para esto, Julieta. Está Esperamos que muy nuestros chévere, oyentes está piensen lo muy chévere. mismo, Yo les piensen lo cuento que mismo. Sí, estábamos hablando los dos antes de grabar y veníamos de una semana pesada, porque nosotros grabamos usualmente los jueves y claro, ya viene uno con la semana, eh, le pesa, pero estos espacios de conversación y de noticias y bueno, todo lo que estamos haciendo, como que lo despierta a uno, ¿no te parece? sí, total. Aparte que como que te da una perspectiva de lo que sucede alrededor tuyo diferente. Entonces pasas por distintas emociones, como que me preocupo, pero oye, no, hay esperanza y es muy positivo sentirse involucrado, así sea desde las gradas, desde la barrera con todo esto, porque siento que en algún momento toda esta información que nosotros les damos puede que llegue a tocar la puerta de su casa, Claro, ¿no? Uno nunca sabe. Son temas de verdad que se están moviendo a 1 hora, 2 horas de donde sea que la persona esté localizada. Entonces, no, la verdad me despertó, me deja la mente activa, curiosa y espero que a quienes nos escuchen también les dé curiosidad y se echen una ah, leidita. bueno, perdón, yo cometí una imprecisión. Yo grabo los jueves en la noche, pero tú Ok. grabas los viernes en la mañana. Yo grabo los viernes. Hola Exacto. desde el futuro. Desde el futuro les digo Exactamente. que vamos a tener más oyentes para el próximo capítulo. Claro, 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 porque claro, tú me llevas 16 horas, entonces yo grabo jueves en la noche 16 y horas. tú grabas viernes en la mañana. Bueno, Nata, muchas gracias. Nos vemos el próximo capítulo, la próxima semana y bueno, no, que sigas viendo Harry Potter en todas sus presentaciones. Cuídate. Maratón de Harry Potter en la casa de Jaimito, maratón de Star Wars en mi casa. Y maratón para todos. Está bien. Escúchenos, compártanos y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Listo? Chao.